Bien, hola, buenas tardes. Mi nombre es Harry Brown Araúz, soy director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y en nombre mío y de todas las personas que trabajamos en el CIEPS, eh, quiero darles la bienvenida y agradecerles acompañarnos en esta conversación virtual que vamos a tener con dos especialistas para contestar a la pregunta: ¿qué está pasando en Guatemala? Yo les voy a dar algunos antecedentes, pues, y luego voy a presentar a los dos especialistas que están con nosotros. El, el domingo 22 de noviembre, más o menos hacia finales de la tarde, nos enteramos, creo que la mayoría de nosotros, gracias a las redes sociales, que había miles de personas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala protestando, eh, según nos enteramos, por, digamos, la manera en que se aprobó y la manera en que estaba confeccionado el presupuesto de la nación. Eh, Eso nos sorprendió inmediatamente, pero creo que luego de pensarlo un poquito más, la verdad es que no sorprendía tanto. Entendíamos en medio de la pandemia que esas protestas en Guatemala estaban en la misma línea de lo que pudimos ver hace semanas atrás en Chile, o hace un año en Chile, y hace algunas semanas atrás, pues las votaciones que hubo en Chile, en Perú, también las movilizaciones ciudadanas que hubo, las elecciones de Bolivia, pero claro, Chile es un símbolo del neoliberalismo latinoamericano, de la misma manera que más recientemente, por su, entre comillas, éxito económico, Perú. Bolivia también simbólicamente es muy importante porque es un símbolo del socialismo latinoamericano. Se me olvida incluir también las movilizaciones que hubo hace semanas atrás y las elecciones en Estados Unidos. Pues todos los sucesos en Guatemala, pues entendimos rápidamente que podían enmarcarse en la misma línea de los eventos que acabo de comentar. Pero sucedía algo, o sea, simbólicamente, como dije, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos son países muy, digamos, importantes y tienen sentido para nosotros en Panamá y otros países de la región. Pero Guatemala era un poco extraño. Panamá, para nosotros, a pesar de que es un vecino centroamericano, ¿por qué era importante Panamá para los panameños y las panameñas? Posiblemente, esto digamos que es una hipótesis, tiene que ver con que en Panamá hace algunas semanas también hubo protestas por la manera que se había confeccionado el presupuesto de la nación para el año 2021. Y olvidaba decir algo: además de las miles de personas que pacíficamente estaban protestando en la Plaza de la Constitución, también recibimos las sobrecogedoras y espectaculares imágenes de un grupo relativamente pequeño de personas que incendiaron parte, creo que parte del Congreso de la República de Guatemala. Bien, eh, tomen en cuenta, y algunas personas aquí pensaban que podía haber paralelismos entre Guatemala y Panamá. De eso vamos a conversar, vamos a dar algunos elementos de juicio. Tomen en cuenta que presupuestariamente el presupuesto que se estaba aprobando en Guatemala era, decían que era el más alto de la historia del país. Alrededor, me dirán mis invitados si me equivoco, unos 13.000 millones de dólares. Eso es eso es casi la mitad del presupuesto panameño para algo más de 4 millones de habitantes. En Guatemala hay 17 millones de habitantes. Realmente, quizás los paralelismos no son tan inmediatos, porque la situación socioeconómica de ambos países, creo yo, que es bastante distinta. Bueno, luego de esta introducción relativamente larga, eh, vamos a conversar con dos queridos, una querida y un querido colega que paso a que nos van a ayudar a profundizar sobre qué está pasando en Guatemala. Está con nosotros Ana Lorena Ruano, que es socióloga formada en la Universidad del Valle de Guatemala.
Ana Lorena es guatemalteca y es doctora en salud pública por la Universidad de Umeå. ¿Umeå? ¿Está bien? Umeå. La Universidad de Umeå en Suecia. La especialidad de Ana Lorena son los métodos cualitativos y además, entre otras cosas, es jefa de redacción de la Revista Internacional de Equidad en la Salud. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena está ahora mismo en Noruega, es tarde y te agradezco mucho pues haber aceptado la invitación que te hicimos desde el CIEPS. Y también está con nosotros Eduardo Núñez, que es politólogo formado en la Universidad de Costa Rica. Eduardo es director residente en Guatemala del National Democratic Institute y es experto en seguridad pública y en asuntos electorales. Y déjeme decir algo, que Eduardo, en aquella época que en Panamá estábamos aprendiendo a contar votos, a principios de los 90, cuando recibimos asesoría de organismos internacionales para reorganizar el Tribunal Electoral panameño, Eduardo fue uno de esos consultores costarricenses que trabajaban en aquella época en CAPEL, si recuerdo bien, Eduardo, que nos ayudó a reorganizar el organismo, el Tribunal Electoral de Panamá. Así que, pues, sepan que Eduardo no solamente conoce bien Guatemala, que es donde vive, conoce muy bien Centroamérica, sino también conoce específicamente a Panamá. Bien, tengo una primera pregunta para ustedes, que sería para tener el contexto inmediato en el que sucedieron los eventos que comenté del 22 de noviembre y los días siguientes de protesta. Veamos el contexto inmediato. ¿Cuál ha sido el desempeño de Guatemala durante la pandemia? Lorena, comenzamos contigo. Es un poco difícil realmente pensar que uno solo de los países latinoamericanos ha respondido bien a la pandemia. Es difícil encontrar un solo sistema de salud en la región que haya sido capaz de absorber no solo el primer shock, sino la continuidad de ese shock. Y esto no solo ocurre en Guatemala, lo vemos en Perú, lo vemos en México, lo vemos en Chile, en Ecuador. Y esto, o sea, la respuesta de Guatemala no es única a la región, es típica de la región, porque como región tenemos sistemas de salud fragmentados y segmentados que están crónicamente con poco financiamiento, muy bajo financiamiento comparado con el PIB. Y bueno, Guatemala, que ya tenía asuntos estructurales de inequidad profunda, donde ya 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufren de malnutrición crónica, 75% de los adultos no presentan la talla la talla que deberían tener de adultos. Es muy difícil. El sistema educativo tampoco produce suficientes recursos humanos para la salud en Centroamérica, entonces era una tormenta perfecta esperando a pasar y es lo que estamos viendo que ocurre. Eduardo, la misma pregunta. ¿Cómo ha sido el desempeño de Guatemala al enfrentar la pandemia de la COVID-19? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Harry, un placer. Ana Lorena, gracias por compartir este rato de conversación. Y yendo directo a la pregunta, digamos, yo creo que primero tendría que decirte que Guatemala dio el conjunto de respuestas que yo llamaría convencionales que vimos en promedio en línea de lo que planteaba Ana Lorena en América Latina. Pasó de un enfoque centrado en el control estatal de la pandemia a un enfoque de delegación de la gestión de la pandemia a la responsabilidad personal. O sea, la primera fase Guatemala fue de los primeros países en cerrar fronteras, de los primeros países en establecer estados de emergencia e incluso la utilización de la figura de estados de excepción para aplicar de manera efectiva las medidas de distanciamiento y confinamiento social. Fue de los primeros países también en aprobar presupuestos extraordinarios para la gestión de la pandemia, dadas las particularidades que tiene el sistema de salud guatemalteco, algo que estoy seguro que Ana Lorena podrá profundizar con mayor conocimiento y detalle que yo. Para que conforme avanzaba el fenómeno de multiplicación del virus, a pesar de las acciones tempranas que se tomaron aquí como en otros países,
la incidencia económica y los efectos económicos, tanto de la pandemia como de las medidas de política pública usadas para enfrentarla, hizo que el gobierno guatemalteco, como otros gobiernos, fueran flexibilizando las medidas y un poco, voy a utilizar una expresión, como delegando la responsabilidad de enfrentar la pandemia a los individuos, a pasar del paradigma del control al paradigma de la responsabilidad personal. Y ese es un tránsito que hicimos todos los países en general y que en Guatemala pues, fue particularmente también notable. El segundo elemento para explicar su desempeño está asociado con algo que ya Ana Lorena planteaba en términos comparados o en términos generales en América Latina. Guatemala tiene un sistema de salud, digamos, débil, para llamarlo de salud pública débil, altamente concentrado en zonas urbanas, con un nivel de cobertura territorial, por ende, pues limitado, que no es hijo del contexto, sino de un acumulado histórico, ¿verdad? Es un proceso de, no sé si la palabra sea desatención o atención marginal, digamos, al sistema de salud. Ese fenómeno, en términos generales, hizo o hace, por ejemplo, que cualquier política que se quiera implementar tenga límites naturales en cuanto a la capacidad efectiva de implementación desde la perspectiva de las instituciones. Para decirlo de otra manera, la densidad institucional del Estado guatemalteco en su conjunto para diseñar y gestionar políticas y servicios públicos es modesta en este momento como resultado de un acumulado histórico. Y eso me lleva al tercer elemento. Durante muchos años yo he tenido el honor de vivir en este país y he aprendido a quererlo y respetarlo como propio. Siempre se ha dicho que en Guatemala las cosas no se hacen porque no hay dinero, porque hay un problema, digamos, de que la carga tributaria es muy baja. Bueno, vos acabas de hacer en la introducción el análisis sobre, digamos, la relación de los presupuestos públicos de Guatemala y Panamá con un contraste, digamos, poblacional notable, y Guatemala anda más o menos por la mitad del presupuesto, digamos, global de Panamá, para una población 3 o 4 veces más grande. Entonces, te dice mucho de eso, ¿eh? Pero en esta ocasión hubo un alineamiento y un consenso razonable entre gobierno y Congreso para dotar a la institucionalidad pública de los recursos necesarios, aproximadamente 2.600 millones de dólares, para invertir en 6 meses durante la pandemia. Y ahí entonces se nos desmitifica esa idea. ¿Es un problema de falta de dinero o es un problema de que habiendo dinero cuesta implementar? Y creo que el desempeño guatemalteco es ese último. Ahora hubo fondos, no todos los que se hubieran deseado, pero hubo fondos, pero hay un problema de implementación que va más allá de la voluntad y capacidad de un presidente, de un ministro o ministra o de una élite en concreto. Entonces yo te diría que esos elementos me parece que dan para hacer una valoración a futuro sobre cuál va a ser el balance final del desempeño. Es interesante, ¿no? Un problema de ejecución, no tanto de ausencia de recursos, que como dices, siempre son insuficientes en una situación como esta, sobre todo en nuestros países, pero eso no ha sido exactamente el caso de Guatemala. Para redondear el asunto de la pandemia, ¿no? Que es para tener el contexto inmediato. La población cumplió con el confinamiento inicial. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, todas las personas que supongo que se les suspendieron contratos, fueron despedidos, perdieron de su trabajo, perdieron su manera de tener sustento, ¿el Estado guatemalteco les apoyó con ayudas? ¿Fueron ayudas suficientes? Lorena, Eduardo, cualquiera de los dos. A ver, yo quisiera comenzar, antes de responder la pregunta, con hablar un poco del sistema de salud de Guatemala. Y si bien es cierto que hubo dinero, el problema del sistema de salud, y es el mismo problema que vemos una y otra vez en todos los países de bajos y medianos ingresos con sistemas de salud débiles, son dos cosas. Una es de que el sistema no está organizado horizontalmente. Está compuesto por programas verticales. Ese es el caso de Perú, que tenía un sistema que el resto de Latinoamérica consideraba bastante fuerte, bien organizado, sostuvo incluso el primer shock, pero lo que inevitablemente pasa en un sistema vertical es que truena, porque no está interconectado. El otro problema de Guatemala, aparte de no estar horizontal y no estar planteado desde la atención primaria en salud, como lo dice la declaración de Alma Ata, como dicen todas las declaraciones que han venido después del 78, el otro problema es de que las políticas públicas, tales como el encierro, no funcionan si el Estado no facilita que ocurra. El Estado no creó ninguna capacidad
no empoderó líderes, no creó una red donde se pudiera llevar a cabo este confinamiento. Entonces, la gente está encerrada en sus casas. De repente, algunos alcaldes en algunas partes del país estuvieron sellando casas, ¿no? Ese tipo de cosas no son conducivas a que las personas sigan las reglas. Cuando dices sellando, ¿a qué te refieres? A los portones de metal. Llegaban a soldarlos cerrados para que no saliera la gente. Ok. O sea, literalmente. Y después está la otra cosa de no comprender cómo funciona este rastreo, ¿no? El que le dicen contact tracing. Ujú. Lo que vimos es de que vimos en las áreas indígenas, que de repente se identificaba un caso que no se podía explicar, el Estado no quería aceptar que era contagio comunitario y movilizaban al ejército para crear un cordón sanitario. El cordón sanitario no se usa en ese momento ni de esa forma en una pandemia. Entonces, un sistema que no está planeado horizontalmente para prestar servicios, que no tiene una red clara de atención primaria en salud, no puede entonces distribuir los recursos que son necesarios para mantener el encierro. Y a esto me refiero con todo, desde comida hasta cosas de higiene, ¿no? No solo jabón y agua, sino, no sé, toallas menstruales para mujeres, preservativos, o sea, ninguna estrategia para controlar la violencia y el hambre que venía, no había ningún control de ninguna forma para entender qué estaba ocurriendo con uno de cada 2 niños que están crónicamente malnutridos, ¿no? Entonces, es muy difícil. ¿Cómo iba a seguir la gente las recomendaciones de aislamiento si no hay cómo seguirlas? El gobierno dice, vamos a... Perdón. Si no hay posibilidades de mantenerse en casa, posibilidades materiales para mantenerse en casa. ¿Eduardo? Y entonces entra el juego ¿no? De es tu culpa. Se les está pegando porque ustedes no hacen caso. Pero ¿cómo puede hacer uno caso si no tienen que comer? Si no hay ninguna forma de estar adentro, si hay violencia. ¿Algo más en esa línea, Eduardo? No, efectivamente, digamos que voy a plantearlo así, los efectos, digamos, de la crisis de salud pública, digamos, fueron también convencionales o comparables con los que se presentaron en otros países de la región. Hubo un castigo importante a la economía familiar, a la economía de las personas. Hubo un castigo importante a la economía de las empresas, particularmente de la micro, pequeña y mediana empresa, que fueron las que enfrentaron reducciones más drásticas de los ingresos. Además son las que viven de la continuidad, digamos, de su actividad económica, tienen menos capacidad de acumulación. Y bueno, ciertamente el gobierno diseñó un paquete de 10 programas con distintos énfasis de generar asistencia económica a las empresas, asistencia económica a las personas que perdieron o recibieron suspensiones de contratos de empleo, algunas ayudas para no pagar, digamos, los recibos de los servicios públicos como electricidad, etcétera. O sea, un paquete bastante, digamos, comprensivo de ayuda. Otra vez, el problema es en qué medida esa ayuda llegó directamente a las personas afectadas. Hubo un grupo de organizaciones especializadas acá que creó una coalición que se llama Transparencia COVID-19 y tiene una serie de publicaciones muy interesantes que dice más o menos a quién le llegó la ayuda y a quién no le llegó la ayuda en términos efectivos. Pero nuevamente digamos que pareciera que el principal problema fue de capacidad de implementación de los programas en el tiempo, digamos, previsto para mitigar los efectos inmediatos de la crisis. ¿Se cumplió el confinamiento? Yo diría que sí, en una primera fase, pero básicamente, creo que Ana Lorena lo decía gráficamente, porque hubo, digamos, una capacidad de enforcement muy grande, o sea, se estableció y se cerró, digamos, el país. Y al igual que algunos otros países de la región, particularmente aquí en Centroamérica, en el norte, el uso de las Fuerzas Armadas para asegurar que la gente respetara, digamos, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, para que la gente respetara, digamos, los toques de queda o respetara las medidas de confinamiento en su conjunto. Igual, conforme digamos, la crisis de salud se extiende, o sea, no sale la vacuna, se extiende el periodo, el gobierno va flexibilizando las medidas, y en términos generales la gente empieza a priorizar la sobrevivencia
no frente al virus, sino frente a la realidad económica o la realidad material inmediata. Claro, ha sido... Lo que comienza siendo una rendijita, un resquicio, ¿verdad? Se va convirtiendo en un gran cauce que se va abriendo, en donde cada persona interpreta de la manera que considera que debe interpretar las órdenes que los gobiernos entregan, ¿no? Claro, y esto ocurre en un contexto de tan pobre gobernanza, ¿no? Claro, y con un dato que no es menor, Guatemala tiene una de las tasas de informalidad económica más altas de América Latina, entonces también en una economía altamente informal, medir los efectos económicos también era bastante complejo, ¿verdad? O alcanzar a los sujetos económicos informales castigados por la crisis también era más difícil porque no estaban claramente identificados. Ok, terminamos con el contexto inmediato, pero vamos a seguir luego, más adelante vamos a ver otros asuntos de la sociedad guatemalteca, pero llegamos, yo como contaba al inicio, el domingo pasado nos enteramos de que había gente en la calle de Guatemala, en la Plaza de la Constitución. Hago la pregunta abierta y en sentido más general para que nos cuenten. Eso nosotros nos enteramos ese día, pero quisiera que ustedes nos cuenten cómo llegamos a esa movilización, qué fue lo que pasó ese día, qué fue lo que pasó que la gente salió a la calle y en esa misma línea, ¿quién convocó esa movilización y quiénes se movilizaron? Eduardo. Bueno, mira, naturalmente todos estamos, como dicen coloquialmente, en el cotarro de reflexionar justo esto que estás preguntando, ¿verdad? En el calor de la conversación y del análisis. Y yo en lo personal creo que identificaría como 3 factores explicativos que tienen 3 momentos de tiempo distintos, pero que se acumulan. El primero es que yo creo que no es posible interpretar la movilización social del fin de semana y las que puedan presentarse hacia adelante si no es en el contexto o puesto en perspectiva con las movilizaciones sociales del 2014, 15 y 16. Perfecto, porque allí quería llegar, así que adelante. Sí, en ese sentido, digamos, Guatemala vivió fundamentalmente en el 2015 y 16 movilizaciones muy robustas, básicamente alineadas con la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, que en aquel momento eran lideradas por el Ministerio Público y por una figura única a nivel mundial, que fue conocida como la Comisión Internacional contra la Impunidad, hija de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y el sistema de las Naciones Unidas. Grandes casos de corrupción que terminaron, como recordarán algunos o algunas de ustedes, en la renuncia del presidente Pérez Molina, de la vicepresidenta, la señora Valdetti, y de otros altos cargos y su vinculación a procesos judiciales, pues se dieron en el marco de ese alineamiento extraordinario entre una herramienta internacional inédita, una justicia un ministerio público razonablemente independiente y una movilización social robusta e importante como la que se presentó. Unos segundos. Tú estás diciendo que las movilizaciones, estamos en el 2015, sí, ¿fueron convocadas en buena medida por el mismo Ministerio Público? No. Es que es interesante, ¿no? Porque hay grupos que siempre han estado protestando. Los grupos indígenas, grupos de campesinos, grupos rurales, ellos nunca han dejado de protestar. Ellos nunca han dejado de levantar la voz y decir hay corrupción, hay robo y todo esto está pasando. Lo interesante del 2015 es el involucramiento de los jóvenes urbanos. Entonces está me parece que es Gabriel Ver, sí, que comenzó este grupo que ahora se llama Justicia Ya y antes era Renuncia Ya, ¿no? Sí. Y así fue como empezaron las protestas de los sábados, que fue con una invitación en Facebook para que todos se juntaran en la plaza y realmente no había un liderazgo, ¿no? Estas primeras 10, 15 sábados que llegaron hasta la protesta en septiembre que llevó a la caída de Otto Pérez Molina, que culmina con 250,000 personas marchando en la ciudad de Guatemala, pero también en Antigua, en Cobán, en Xela, ¿no? Estas realmente son de muchas formas lideradas por jóvenes que nacieron después o en los últimos años del conflicto armado. Y yo siento... Son más de 3 meses. ¿Perdón?
15 sábados son más de 3 meses. Sí, empezaron en abril. Sí, empezaron en abril hasta septiembre. Empezaron en abril y duraron hasta septiembre. De hecho, yo en la grande que hubo en agosto, cuando la vi, estaba acá y salí corriendo para Guatemala para estar en las protestas de septiembre. Estas protestas entonces comenzaron poco a poco, de forma como que se escaló y fue percibida por muchos jóvenes como una cosa cool, ¿no? Sí. No era ideológica, no tenía esta mancha de izquierda o de comunista o de todas estas cosas que muy fácil se le achacan a cualquier persona que levanta la voz, pero siento que es importantísimo entender también que estas protestas estaban lideradas por jóvenes que no vivieron, una generación que no entendió o que no experimentó la represión que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX en Guatemala, y en general en Guatemala siempre, ¿no? Pero específicamente durante el conflicto armado. Y yo pienso que esto es muy importante. Esas movilizaciones en este momento en el históricas, sobre todo las provocaba la corrupción. Ese era el tema principal, era el único tema. Harry, perdón, te cortaste, ¿qué dijiste? Ahora sí me escuchan, que si las movilizaciones del 2015 estaban relacionadas con la corrupción en Guatemala. ¿Fue eso lo que les movilizó? Ese fue el gran disparador, ¿verdad? Ese fue el gran disparador de la protesta social. Los grandes casos de corrupción finalmente revelados a partir de procesos de investigación penal criminal liderados por el Ministerio Público y esta comisión. Ya. Pero lo que es importante, lo señalo como antecedente porque, digamos, ese periodo 2014-16 genera la activación de nuevos sujetos sociales y políticos como los que describe Ana Lorena, jóvenes, clases medias urbanas, etcétera. Un cierto grado de enlace con organizaciones del interior, no profundo, pero ciertamente la gente del interior también se moviliza. Y digamos, abre como una expectativa de cambio político, social en el país. Pero como en el poder nada es unívoco, ¿verdad? Sino que muchas veces hay idas y venidas, ¿verdad? Tendencias y contratendencias. Bueno, pasado más o menos el 2016-17 se da lo que llamaríamos una suerte de contraofensiva. Actores, digamos, vinculados a grupos que se sintieron afectados o amenazados por ese enfoque y por los resultados de ese enfoque de lucha contra la corrupción, digamos, cuestionan la forma en que la misma había sido desarrollado y se comprometen o lanzan, para decirlo de alguna manera, una estrategia para revertir algunos de los avances que hasta ese momento se habían conseguido. ¿Por qué es importante esto? Eso se da en el contexto de la desmovilización social, o sea, la movilización con la renuncia del presidente Pérez Molina, de la vicepresidenta, y con el avance de los casos, baja notablemente, aunque se reactiva un poquito en el 2017 en relación con una reforma al Código Penal que hizo el Congreso guatemalteco, pero fundamentalmente hay un fenómeno de desmovilización. Ahora bien, la desmovilización no significó que estos actores desaparecieran, sino que se dispersaron, pero seguían ahí. Buena parte de esos actores movilizados en el 2015 volvieron a la calle o vuelven a la calle en este contexto. Un par de cositas, un par de preguntas, un comentario y una pregunta antes, Eduardo y Ana Lorena. Yo recuerdo haber estado en Guatemala, creo que un año después, año y medio después de las movilizaciones, y en una encuesta que habían hecho colegas politólogos y sociólogos guatemaltecos, era una encuesta muy interesante para entender esas movilizaciones. Le preguntaban a la población qué volvería a sacarlos a las calles y más del 90% decían que defender a la CICIG. O sea, tenía una alta estima de la CICIG en Guatemala, pero ya no hay CICIG en Guatemala. Me imagino que eso ha quedado allí como una herida abierta. Y estoy recordando, Eduardo, que perdona que haga alusión a una conversación, digamos, privada en un chat que compartimos. Tú decías que eran actores económicos y políticos que estaban revirtiendo aquellos avances en la lucha anticorrupción. ¿Puedes decirnos con un poco más de detalle cuáles son esos actores económicos y políticos? Sí, Ana Lorena. Solo antes de eso, porque siento que es súper importante también para entender la profundidad del involucramiento urbano en estas protestas,
es de que el gobierno de Otto Pérez Molina, junto con Valdetti, modernizaron el sistema de pagar impuestos y pasó de ser muy fácil el evadir impuestos para la clase media, digamos, para estas mismas personas que salieron a protestar, a que incluso si uno no declaraba cero ese mes, empezaban a llamar a tu casa a decir, bueno, ¿por qué no ha declarado? ¿Qué pasa? Mire, usted no está pagando impuestos. Y entonces de repente se volvió súper difícil. Al la clase media estar pagando impuestos, entonces hay buying, ¿no? Cuando miran la corrupción, no es algo que está pasando lejano en algún lugar rural de Guatemala, sino es el dinero propio que se están robando, el dinero que ellos tienen que pagar, que no hay cómo controlar. Y cuando salió la vulgaridad de la cantidad de dinero que se estaban robando, me da la impresión, pero tendría que revisar, que todos los meses Valdetti y Otto Pérez estaban sacando el equivalente al presupuesto anual de los dos hospitales de referencia nacional, ¿no? Entonces yo siento que eso es muy importante para entender por qué la gente salió a protestar, porque tenían que pagar impuestos y estaban viendo que se los estaban robando. Y yo siento que esto es un link cívico que no se ha necesariamente hecho mucho. Ok, entonces, estábamos con el vínculo entre 2015 y 2020 y la reversión. Un poco de detalles más de esa reversión de actores políticos y económicos. Bueno, ahí básicamente, digamos, lógicamente aquellos actores directamente vinculados a procesos de investigación criminal van a utilizar los recursos que tengan a su disposición para enfrentar, digamos, los casos. Sin embargo, decir que la contraofensiva o que la, digamos, la contratendencia en materia de lucha contra la corrupción que vemos en el país es explicable solo por aquellos actores afectados sería un análisis insuficiente. En realidad, hay actores que no tenían directa vinculación con casos de corrupción que empezaron a mostrar o se sumaron a plantear preocupaciones en torno al enfoque de la lucha contra la corrupción. Pero es un fenómeno que hemos visto en otros países, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en su momento también en Perú, lo hemos visto en varios países, es decir, es la persecución penal de la lucha contra, digamos, de los hechos, de las estructuras, redes y hechos de corrupción, el camino, o se requieren también una mirada más integrada que incluya prevención, detección temprana, mecanismos de transparencia, reformas institucionales y ciertamente persecución penal y sanción de los hechos de corrupción. Entonces, se abrió un debate en el país que hasta el día de hoy está presente sobre si digamos, los procesos judiciales eran independientes y apolíticos o si tenían intencionalidad política. Se abrió un debate sobre si había o no había respeto al debido proceso, respeto o no al principio de presunción de inocencia, y en torno a eso se fue generando, digamos, una suerte de esquema bipolar entre aquellos que defendían y aquellas que defendían ese enfoque de lucha contra la corrupción y la forma en que se llevaba adelante, y aquellos que se oponían, porque estaban directamente afectados o porque percibían, digamos, que ese enfoque de lucha contra la corrupción iba a tener o podía tener efectos no deseados. En materia de gobernabilidad, en materia de Estado de Derecho, certeza jurídica, lo que ustedes quieran, pueden ponerle, digamos, el apellido que quieran a la preocupación. En concreto, se genera, perdón, es una coalición contra, digamos, de contención en un primer momento, que hace que el ritmo de los casos se reduzca, que genera las condiciones para que el gobierno de Guatemala, en el periodo del anterior presidente, el señor Jimmy Morales, no renueve el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, etcétera, y explica, digamos, esto que algunos llaman el pushback, digamos, en materia de lucha contra la corrupción en el país. Eduardo, ¿y para ti qué papel juegan los net centers en toda esta manipulación? Bueno, digamos que hay una estrategia interesantísima, ¿verdad? Si uno lo ve, hablando ya como politólogo, digamos, ¿verdad? Una estrategia interesantísima que incluye la construcción de narrativas políticas, digamos, que coadyuven a construir una base social de apoyo a aquellos actores que se sentían directamente afectados o indirectamente afectados por el enfoque de lucha contra la corrupción. Y en eso participaron medios de comunicación, estrategias de redes sociales, la existencia de lo que bien llaman net centers, etcétera, que es, digamos, son recursos de uso cada vez más frecuente.
Pero esa estrategia sí implicó muchas cosas, implicó la construcción de un bloque institucional, digamos, de resistencia, la construcción de una narrativa política que se pudiera posicionar socialmente, digamos, una estrategia judicial que pudiera ralentizar el avance de los procesos de persecución penal. O sea, fue un ejercicio político estratégico muy interesante que permitió en una primera instancia contener y en un segundo momento, en alguna medida, revertir algunas de las cosas que se habían avanzado. Pero ¿por qué es relevante esto? Y lo que quiero plantear, bueno, que los actores que se activaron, valga el juego de palabras, que se activaron política y socialmente en el contexto del 2015, no es que desaparecen, es que se desarticulan en términos de movilización social. Pero no desaparecen, no pierden su interés por los asuntos públicos, no pierden su interés y el seguimiento de los asuntos públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están latentes y nuevamente, como en el 2015 fue el disparador de los grandes casos de corrupción presentados por el Ministerio Público, en el 2020 ahora fue un tema puntual como fue el presupuesto, pero genera un factor de enojo social que se canaliza. Pero yo recuerdo, Ana Lorena y Eduardo, que en aquellas movilizaciones del 2015, una de las grandes particularidades era que todas las universidades privadas, la universidad pública, estaban en la calle, que es algo, según entiendo, que no suele suceder en Guatemala. Era una movilización muy transversal, muy horizontal, pero el momento, el punto de inflexión de esas movilizaciones fue cuando el CACIF también se unió a la movilización. ¿Eso esta vez ha sido así? ¿El CACIF también se ha unido a las movilizaciones del 2020? El CACIF se unió en el 2015 porque no tuvo de otra. Es la patronal, para quienes no estamos hablando en guatemalteco, CACIF está, pero es la patronal de... Es la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio, sí. No, el CACIF, todas las cámaras juntas, digamos, las cámaras... Sí, es la Cámara de Cámaras. La Cámara de Cámaras, ¿sí? La Unión de Cámaras en mi país, en Costa Rica. ¿El CACIF también es parte de la movilización en el 2020? No, en este momento no. ¿Pero para qué lado? En este momento no, ¿verdad? Pero para completar, si me permitís el análisis, el primer factor entonces es eso, hay actores, sujetos políticos, sociales, emergentes, que se activaron en el 15, que se desmovilizaron y que sienten que la lucha contra la corrupción enfrentó un proceso regresivo y que consideran este es un momento apropiado y encontraron el disparador apropiado para intentar rearticular la protesta social. Ahí en primer variante. La segunda tiene que a lo mejor Ana Lorena podrá referirse, tiene que ver con los efectos normales que hemos visto, y vos lo comparabas con otros países, Harry, los efectos de la tensión, o no sé, la dimensión psicosocial de los efectos de la pandemia y la crisis económica, y las medidas de confinamiento. Pero particularmente la percepción que tenemos en muchos países. En Costa Rica acabamos de vivir 3 semanas de protestas sociales continuas contra el gobierno, en donde se protestaba, bueno, el disparador fue un anuncio del inicio de una negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí. Pero al final de cuentas era un todo, era la molestia por la forma en que se gestionó la pandemia, por la forma en que no se gestionó la pandemia para otros, por los efectos económicos, por las medidas de restricción, por los paquetes, me explico, es una combinación de factores. Y eso estaba presente, ¿verdad? Eso está presente también. Hay un acumulado social de tensión derivada de la crisis económica, derivada de la crisis de salud pública y derivada probablemente de la insatisfacción de algunos sectores con la forma en que el aparato institucional del Estado se desempeña para resolver ese tipo de problemas o para atender ese tipo de problemas. Vamos a llegar a las instituciones, pero teniendo en cuenta todo lo que estás contando, esa acumulación de tensiones económicas, sociales, pandémicas, institucionales, el disparador, por lo que sabemos, fue el presupuesto del año 2021. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Qué fue lo que pasó allí que, digamos, se convirtió en el disparador de la protesta a partir del domingo pasado? Es que es increíble lo descarado del presupuesto. De muchas formas es como esto iba a ocurrir en cuanto sacaran a la CICIG, porque envalentonó a estas fuerzas pro corrupción, ¿no?
que es el pacto de corruptos y todas estas cosas que hemos leído acerca de Guatemala. Cortaron 200 millones de quetzales del programa de desnutrición, en un país donde la mitad de los niños estaban desnutridos antes de COVID. Y después los diputados se subieron el presupuesto para comprar comida. Y desde hace muchos años es una suerte de broma del peor gusto lo que los gobernantes y el Congreso compran con estos fondos, ¿no? Jamón serrano. Redes clientelares, entiendo. Sí, son redes clientelares, pero no están comprando, no sé, tomates. Están comprando jamones súper caros traídos de España, están comprando mariscos, están comprando vinos. Después resulta que no se pueden pagar vinos y los estaban haciendo por trueque con otras cosas, como pasaba en el gobierno de Jimmy Morales. Es la desfachatez, me parece, que es lo que realmente indigna. Eduardo, la misma pregunta. ¿Qué pasó? Mira, en realidad el tema es que, y es un debate que tenemos en términos también generales, porque hay que poner en perspectiva lo que está viviendo Guatemala con lo que probablemente vivimos otros países, y hay una demanda, digamos, si algo nos está dejando la pandemia, y los efectos económicos y sociales de la pandemia, es que hay una demanda de intervención estatal, hasta a veces de los actores que más reticentes históricamente han estado a la intervención del Estado. Y me refiero a veces a ciertos segmentos de actores privados o de ideologías más conservadoras que han visto la intervención estatal como una amenaza, digamos, y el crecimiento de los presupuestos públicos como una amenaza. Como pasó en el mundo desarrollado en el marco de la crisis financiera. O sea, los bancos fueron a pedir ayuda estatal para salir adelante. Bueno, en términos generales hemos visto eso en toda la región y Guatemala no es la excepción. Entonces, naturalmente se da un crecimiento de la demanda social de capacidad, digamos, en términos de que el Estado tenga la capacidad de responder con recursos y con políticas, no solo a la mejor gestión de la salud pública, sino fundamentalmente a una agenda de reactivación económica. Y bajo esa lógica, entonces se abre el debate sobre el presupuesto y se presenta un presupuesto el presupuesto más grande, evidentemente, en la historia del país, pero con un rasgo específico, que es que crece el presupuesto, pero no crece la capacidad de recaudación tributaria y por ende, entonces, el financiamiento del crecimiento del presupuesto va a depender, al menos en una tercera parte, de la colocación de recursos por la vía de la deuda, sea con organismos multilaterales o sea en el ámbito privado, mercado interno o mercado internacional. Entonces, la pregunta, digamos, surgen múltiples preguntas. Uno surge, bueno, ¿tiene Guatemala las condiciones para financiar vía deuda el crecimiento del presupuesto? Bueno, cuando se hace un análisis comparado de los volúmenes de endeudamiento de los gobiernos centroamericanos, se da cuenta que Guatemala tiene uno de los niveles de endeudamiento más bajos, o sea, tiene más techo. Entonces, digamos que debería de haber capacidad de respuesta del Estado guatemalteco para asumir ese compromiso. Pero una segunda pregunta legítima es, ¿está estructurado adecuadamente las prioridades del presupuesto en relación con las necesidades? Y es aquí donde se abre este tipo de debates como el que plantea Ana Lorena. ¿Por qué se sube más el presupuesto en infraestructura? ¿Por qué se mantiene en niveles altos, ciertamente, en comparación con los presupuestos precedentes, pero en niveles más bajos, la reforma, digamos, los fondos para el sistema de salud? ¿Por qué se reducen, aunque sea nominalmente, los fondos para la Procuraduría de los Derechos Humanos? O sea, se abre un debate sobre las prioridades de política pública que se ven reflejadas en la estructura del presupuesto. Lo interesante también de la estructura del presupuesto es a dónde se dirige. Como decía, bueno, no está mal construir infraestructura en un país que necesita infraestructura, pero el Ministerio de Comunicaciones es un hoyo negro de dinero. Todos saben que en cuanto entra el Ministerio de Comunicaciones se pierde. Es un hoyo negro, así se refiere a él. Y después, para regresar un poco a lo que yo puedo hablar, que es el sistema de salud, está bien endeudarse. Yo creo que el guatemalteco promedio hubiera dicho, está bien, estamos en un momento de crisis. Pero estamos viendo que a pesar del endeudamiento, hay médicos que murieron, recursos humanos para la salud, enfermería, medicina, terapeutas de respiración, que murieron sin haber recibido un solo centavo de sus contratos.
Esto está construido desde el gobierno de Arzú, con la reestructuración económica y la reducción del Estado, que la mayoría de recursos humanos para la salud trabajan con un contrato, bueno, no la mayoría, pero bastante, trabajan con un contrato anual. Es normal esperar 3, 4, 5 meses para que les llegue el primer pago y entonces están todos estos médicos trabajando de gratis. Primero se les vencieron los contratos. Después Yamatei, el presidente de Guatemala, salió varias veces en la televisión acusando a médicos que habían muerto de COVID, de feminicidio, de haber abusado mujeres, de que no eran angelitos. O sea, este tipo de tonterías también desgastan muchísimo a la población, especialmente sabiendo el prestigio que tiene una disciplina como medicina, ¿no? Ya mencionaste al presidente Yamatei. ¿Qué pasa entre el presidente Yamatei y su vicepresidente? ¿De qué partido vienen? ¿De dónde viene la mala relación? ¿Qué es lo que está sucediendo allí entre ellos dos? Yo pienso que Castillo no tiene tantas deudas políticas como Yamatei, pero le dejo el análisis político más refinado a Eduardo. Mira, es difícil predecir, digamos, para establecer, digamos, cuando ustedes hacen una mirada aquí a la vecindad, ustedes se dan cuenta que ha habido una larga tensión entre el Congreso salvadoreño y el presidente Bukele. Y cuando ven lo que acaba de pasar en Perú, hay una tensión entre el presidente Vizcarra y el Congreso que termina desembocando en la destitución que hace el Congreso del presidente Vizcarra. Entonces, las tensiones de gobernabilidad en términos formales entre los órganos constitucionalmente establecidos no son ajenas, particularmente en un sistema como el guatemalteco, en donde el sistema de partidos políticos es muy fragmentado y en donde la relación entre ese grado de fragmentación, el tipo de sistema electoral y el tamaño del Congreso hace que normalmente los gobiernos del 2003 para la fecha han sido gobiernos de minoría legislativa. Entonces, digamos, eso demanda de los gobiernos capacidad de negociación, capacidad de construir alianzas para generar alineamiento entre cierto tipo de prioridades de política y la acción legislativa. Bueno, el gobierno del presidente Yamatei ha conseguido un notable grado de alineamiento con una mayoría legislativa muy sólida en el Congreso, que dio para elegir junta directiva el primer año un poquito ajustado, pero que ha podido llegar incluso en ciertos momentos a la mayoría calificada, con la que se consiguió la aprobación en una sola lectura del presupuesto. Entonces, ese elemento es importante establecerlo, porque entonces la novedad en términos de gobernabilidad formal en el país es que hay una tensión interna en el Poder Ejecutivo, que es difícil establecer su origen en términos concretos, pero sí es una tensión que se volvió, que era primero, digamos, de carácter interno privada, ¿verdad? O submarina, si ustedes quieren, ¿verdad? Era de baja intensidad, pero que trascendió públicamente durante las últimas semanas o 2 semanas o 3 semanas. El presidente Yamatei es un hombre que viene de un largo esfuerzo de participación política en distintas organizaciones políticas, en donde ha competido en varias ocasiones para ser presidente y consiguió su nominación efectiva o su elección efectiva en el 2020, mientras que el vicepresidente de la República, el señor Castillo, proviene más del sector privado organizado, fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio, y, digamos, establecen, digamos, una alianza interpersonal, no una alianza entre Cámara y partido, sino una alianza interpersonal donde él se incorpora al proyecto político del hoy presidente Yamatei. Ahora bien, ¿por qué la contradicción es difícil establecer? Tendríamos que entrar en el terreno, digamos, de lo que posiblemente hace uno de los instrumentos más populares de la prensa guatemalteca, que se llama el peladero, que es el uso del chisme político para tratar de imaginarnos qué pasa. Pero lo que sí es evidente es que se parecieran decantarse 2 visiones sobre cómo abordar la conducción del gobierno y 2 visiones sobre cómo abordar la relación entre el gobierno y la sociedad. Ahí pareciera que se han ido demarcando, digamos, 2 miradas diferentes entre... Una pregunta que tiene que ver con el diseño institucional, porque yo lo que conozco y conocemos todos los politólogos de América Central seguramente y los de América Latina que estudiamos América Central, el sistema de partidos guatemalteco está tremendamente fragmentado. Por lo tanto, para aprobar un presupuesto como este y los anteriores,
generar una mayoría no es fácil. ¿Podríamos decir que esa mayoría que dices que ha logrado articular el presidente Giammattei se ha logrado en buena medida con excesos presupuestarios como aquel por el que está protestando la población? ¿Hay una relación directa entre una cosa y la otra? Mira, yo no podría responder contundentemente que sí, pero sí te podría responder contundentemente que así lo perciben segmentos de población que hoy protestan. Es decir, y aquí hay que entender los mandatos, digamos, constitucionales en este caso. El Congreso guatemalteco tiene una función presupuestaria muy poderosa cuando uno lo compara con otros congresos de la región. Hay congresos que solo pueden aprobar o improbar, no, el Congreso guatemalteco puede modificar el presupuesto. Particularmente lo que es específicamente la política de inversión pública que tiene que ver con infraestructura, lo que se llama en Guatemala el listado geográfico de obras. Y esa capacidad que tiene el Congreso de modificar el presupuesto hace entonces que se generen, digamos, entre el proceso técnico de creación que lidera el Ministerio de Finanzas y su Dirección Técnica de Presupuesto, contrastes entre el proyecto originalmente presentado y lo que finalmente sale aprobado. En el proceso de aprobación, entonces, se generan este tipo de relaciones de incentivos, digamos, ¿verdad? Diputados, digamos, de los distritos sienten que tienen como responsabilidad o como parte de su mandato la necesidad de buscar más cantidad de recursos asignados a sus distritos electorales, departamentos, en el caso de Panamá, de provincias. Esa es la lógica de hacer el presupuesto y no hay nada formoso detrás de eso. Esto no es anormal. Claro. Sin embargo, la percepción, sí, parte de la percepción que existe es que, digamos, ciertas prioridades del presupuesto no tienen relación con la percepción ciudadana de que es prioritario. Y te lo voy a poner así, yo voy a decirte así de manera directa, hay un fuerte o efectivo alineamiento en la mirada sobre las prioridades del presupuesto, o un razonable grado de alineamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo guatemalteco y la mayoría. Y por eso el presupuesto avanza. Es aprobado, por eso el presidente de la República sale posteriormente a decir que ese presupuesto digamos, lo asume como propio, que incluso lo defiende. Hasta el día de ayer, en el diálogo que convocó, volvió a decir que ese presupuesto no se podía cambiar y que era mejor intentar modificarlo en el camino. Lo que no hay alineamiento entre la mirada de la élite política en el ejercicio del poder y diversos actores ciudadanos, que en este caso sí suman al sector privado organizado, tanques de pensamiento del más amplio y diverso espectro ideológico, que señalaron sus preocupaciones sobre la forma en que se estructuró el presupuesto, sobre la forma en que finalmente fue aprobado el presupuesto y sobre la forma, el procedimiento de aprobación, porque se dio, digamos, en una sola lectura, sin debate, sin deliberación en el pleno del Congreso y además en un horario de madrugada que fue percibido por muchos. Claro, eso es absolutamente regular. Se me va una pregunta que es importante, a ver si podemos ser puntuales en la respuesta, Ana Lorena. ¿Quién incendió? Yo les comentaba la espectacularidad de las imágenes del incendio en el Congreso y que de alguna manera desplazaban la importancia que tenía la movilización masiva y pacífica de la gran mayoría de quienes estaban en la calle. Pero, digamos, quedándonos con esa minoría que incendió el Congreso, ¿qué pasó allí? ¿Y qué fue lo que, al final, el presupuesto detuvieron su aprobación? ¿Qué detuvo la aprobación? ¿El incendio o los miles de personas que estaban pacíficamente en la plaza? El presupuesto está suspendido. ¿Qué es lo que eso significa? No está muy claro, ¿no? Y yo siento, pensando como Chapina, ¿verdad? De que es solo una treta hasta que dejemos de poner atención y después todo sigue. Y yo siento que eso juega parte en el imaginario, ¿no? Que nuestro contrato social está tan desgastado que no podemos confiar en que suspendido realmente significa suspendido, sino es solo lo que no estamos viendo. A mí no me queda muy claro cómo fue que ocurrió el fuego. Si fueron jóvenes estudiantes o protestantes, o no me parece, en principio, la gente tiene derecho a protestar. La violencia no viene de los protestantes, de los que se están manifestando, sino viene del Estado. El Estado guatemalteco es profundamente violento. Si ellos no fueron los que encendieron el fuego, o sea, literalmente, seguro que lo fueron simbólico.
Okay. Eduardo, ¿alguna información sobre quién es? Uno de los rasgos maravillosos, y lo voy a decir con admiración porque yo lo admiré siendo testigo de cerca, no pude participar porque no me corresponde hacerlo siendo un invitado en este país, pero de los rasgos extraordinarios que tuvo la protesta social del 2015 fue el orden y el espíritu esencial y manifiestamente pacífico de esas protestas. Yo te hice un comentario que vos, por cierto, pusiste en el tweet y hubo varias gente que reaccionó en contrasentido a lo que yo manifestaba, pero yo quiero decir, esta protesta mantuvo mayoritaria y masivamente el mismo espíritu pacífico que las protestas precedentes 4 o 5 años atrás. Ahora bien, ciertamente hubo grupos minoritarios que hicieron vandalismo, y no solo el tema del Congreso, dañaron un monumento en honor a un expresidente que está frente a la Municipalidad de Guatemala, el expresidente Álvaro Arzúa, al que ahora Ana Lorena se refirió, y posteriormente atacaron el Congreso de la República, atacaron el edificio principal del Congreso. Yo creo que no hay, de ninguna manera, bueno, yo no creo en la vía violenta, y creo que la mayor parte de la manifestación siguió siendo pacífica. Hay un debate abierto en el país sobre si estas personas pertenecían a grupos de protesta o eran personas vinculadas a otros intereses que se infiltraron en las protestas para generar un clima de violencia. Pero digamos que el hecho en el Congreso, yo he escuchado señores diputados y diputadas muy molestos, y los puedo entender, que estén muy molestos con la reacción y el ataque al Congreso, pero pretender quedarse con el imaginario solo de la quema del Congreso, o del intento, porque no se quemó, o solo con la idea del daño al monumento, que tampoco fue completo, o sea, no consiguieron hacer el daño que se esperaba. A final de cuentas es desconocer que hay un conjunto de visiones, sentimientos, percepciones sociales en un grupo más amplio que aquellos que optaron por el camino de la violencia, que tiene que ser escuchado. Entonces, si desde la perspectiva del poder político, entiendas el gobierno del señor presidente Jaume Matei y el Congreso de la República y su mayoría, se van solo por calificar la protesta desde la lógica de los hechos vandálicos, van a tener una respuesta probablemente del mismo tipo. Una narrativa de decir que son actos terroristas, una narrativa de decir que son actos de violencia y de descalificación de la protesta en función de esos patrones específicos, pero que no son de carácter general. Pero si mirar en una perspectiva compleja, van a entender que eso se presentó, pero que no fue el rasgo dominante, y que hubo un número importante de personas que tiene que ser escuchada. Entiendo que a pesar de que nos queda claro que la gran mayoría de las personas que salieron a protestar lo hicieron pacíficamente, aún así, según entiendo, hubo represión. Sí, sí. Y no solo represión en el momento. No sé si Eduardo o tú vieron esta como foto que sacó el gobierno de Guatemala en sus páginas, en sus redes sociales, que es como una mano con un celular y decía algo así como: todo lo que haces en las redes queda ahí para siempre. Okay. Y digamos, las protestas luego del 22 y con todo el que se retiró el proyecto de presupuesto, bueno, no se retiró, la palabra que utilizaste se pospuso. Suspendió. En este momento, el Pleno del Congreso está reunido para discutir si aprueba la suspensión del decreto legislativo, o sea, si, digamos, revierte la aprobación del decreto legislativo de la semana pasada en donde se aprobó el presupuesto. No hay todavía noticia al respecto, pero están sesionando en este minuto para tomar esa decisión. Las movilizaciones han continuado. ¿Por qué? Porque el disparador fue el presupuesto, pero no es la causa explicativa. Todo lo que hemos hablado detrás. Magnífico. Siguiente pregunta. ¿Se ha convocado un diálogo? En función, no sé si solamente, aclárenme, por favor, aclárenos, si solamente en función del presupuesto o el diálogo incluye más temas o la agenda está abierta. ¿Quiénes están participando en ese diálogo y cuál es la metodología y si le ven alguna posibilidad de éxito a ese diálogo? En Panamá también se ha convocado un diálogo muy grande que se va a lanzar mañana
pero valdría la pena para nosotros saber qué está pasando en Guatemala en función de diálogo político. Bueno, yo desde la perspectiva de la sociedad civil, que también soy parte de la sociedad civil en Guatemala, yo pienso que la convocatoria ha sido bastante desigual, ¿no? Se convocó a la iglesia evangélica, pero no a la iglesia católica. Se convocó a unos grupos sociales, pero no a todos. Y que ese tipo de poderes financieros, pero no estos otros. Entonces yo siento que eso le quita mucha legitimidad al proceso y hace muy fácil que sea cooptado. Si es real la cooptación en ese momento o el discurso acerca de eso. ¿Cooptado por quién? ¿O por quiénes? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Manipulado por el gobierno, digamos, y por los... Me imagino que manipulado por el gobierno seguro, pero es difícil saber quién le está pagando a los net centers para que digan lo que están diciendo, ¿no? O sea que la metodología y los criterios de participación no están claros, es lo que comprendo. Yo siento que en el corazón de esto el problema es de participación, ¿no? Esta idea, yo soy pacifista, yo estoy de acuerdo con que las protestas deberían de ser pacíficas, pero como brillo que se le pone a que tiene que ser pacífico y que no podemos dejar nada sucio y que estas son las buenas formas de protestar. O sea, las buenas formas de protestar no nos llevan a ningún lado o ya estuviéramos mejor, ¿no? Claro. Eduardo, tu comentario, tu reflexión sobre el diálogo convocado. Bueno, en primera instancia habría que decir que Guatemala ha tenido experiencias robustas y exitosas de diálogo para construir acuerdos. El mejor ejemplo, los acuerdos de paz. Pero hay un creciente y acumulado escepticismo social sobre los frutos concretos de los diálogos. Entonces, lo que vivimos desde hace algunos años, un descrédito de la idea del diálogo, porque se considera que se utiliza como elemento, como instrumento para dilatar posiciones, o que se convoca muchas veces en distintos momentos a lo largo de la historia del país sin razones sinceras, para llamarlo de alguna manera así. O sea, el convocante no necesariamente es sincero en los intereses de ir adelante con un diálogo que produzca acuerdos. Dicho esto, habría que decir que el diálogo está convocado específicamente para ver ajustes o modificaciones al presupuesto. Ayer fue la primera sesión coordinada, abierta por el señor presidente Jean Mattei y coordinada por el señor ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, y sirvió básicamente para que los actores invitados presentaran sus posiciones iniciales, su opinión sobre el presupuesto aprobado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? 3 actores decidieron no participar de la actividad, otros cuestionaron no haber sido invitados, otros cuestionaron que digamos que hubiera una presencia mucho más robusta del sector privado y fundaciones que son percibidas como cercanas al sector privado. Otros sencillamente dudan de que el gobierno vaya a hacer concesiones importantes en materia de reestructurar el presupuesto. Y otros dijeron, a final de cuentas, que además no tenía mucho sentido asistir porque de todos modos el Congreso no estaba sentado ahí y es el Congreso el que finalmente aprueba el presupuesto. Entonces, que si se sentaba el Congreso también, pues el diálogo podría tener mucho más significado. Entonces, ahí no hay todavía una metodología clara ni un objetivo, digamos, completamente cierto, porque además estaba la expectativa ayer de que ya hoy se había convocado el Pleno del Congreso y no se sabía si el Congreso va a aprobar finalmente la reversión del decreto, con lo cual dejaría el presupuesto 2021 sin efecto. Entonces, ahora bien, ¿el diálogo para el presupuesto desactivaría la protesta social? Mi hipótesis personal es que no. Ok, a eso voy. Sabemos que la ciudadanía guatemalteca sigue en la calle. Y como bien dices, la protesta va más allá del asunto presupuestario. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren llegar? Y esto lo articulo con lo que está pasando en otros países de América Latina. Ya vimos que las protestas en Chile llegaron a plantear una nueva constitución. En Perú
En Perú no era ese el tema inicial, pero ahora quienes protestan están empujando para llegar hacia una nueva constitución. La constitución guatemalteca es producto del proceso de paz, creo que es del año 86, la constitución guatemalteca. ¿Hay algo de eso en el horizonte? ¿Hay la capacidad en la población guatemalteca de articular un proyecto político? Porque en el 2015 también hubo protestas y al final lo que hicieron fue votar por el expresidente Jimmy Morales, que no parecía que estaba muy cercano a lo que se quería en esas protestas. O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué hay en el horizonte de ahora en el mediano plazo? Yo siento que es muy difícil hablar de liderazgo, de un liderazgo capaz de llevar un proyecto político hacia adelante en la sociedad guatemalteca. O sea, nuestro conflicto armado, nuestra sociedad, nuestra cultura está orientada a entender de que la persona que saca la cabeza se la cortan, ¿no? Entonces, estamos hablando que pasamos 50 años donde todos los líderes, de la Iglesia Católica, de las universidades, de movimientos estudiantiles, de lo que sea, o sea, sacar la cabeza significa que te mataban. Y esta reticencia por el espacio público, yo siento que sigue ahí muy presente. Y la otra es, y siento que está amarrado al conflicto armado, ¿no? Que alguien llegara a una posición de liderazgo era automáticamente sospechar de ellos. ¿Por qué? Porque no lo han matado, ¿no? Entonces, cuando un guatemalteco, y no, esto, yo investigo participación, pero esta parte tal vez es más mi mente y mi hipótesis. Cuando un guatemalteco mira a un líder, lo primero que piensa es esta persona quiere algo quiere sacar, ¿no? Vemos en líderes de jóvenes o con líderes indígenas que en cuanto se pasan a un proyecto político, ya está vendido, esto es negativo, esto es malo. O sea, yo siento que ese es un problema que es fundamental para entender la crisis del liderazgo en Guatemala. No hay posibilidades de articulación. Entonces, ¿a dónde podrían llegar las actuales protestas? ¿A dónde quieren llegar, Eduardo? Mira, yo creo que hay una primera movilización el sábado pasado después de varios intentos fallidos de reavivar la plaza que hubo en algunos momentos durante el periodo anterior, fundamentalmente, durante el periodo de gobierno anterior. Y es difícil saber cuál es el proyecto detrás. Hay un viejo debate no resuelto en el país sobre en qué medida las movilizaciones sociales urbanas conectan con las organizaciones sociales representativas de los territorios en el interior del país. Es decir, en qué medida estas protestas del 2015, por ejemplo, o las protestas de ahora, que son predominantemente urbanas, amarran, digamos, con demandas sociales, económicas y políticas, y por qué no, identitarias, digamos, si lo ves desde perspectiva de pueblos indígenas, que han tenido, como bien decía Ana Lorena en su primera intervención, un largo arraigo en la historia del país, porque han estado organizados y han protestado durante mucho tiempo, pero que no han tenido, digamos, capacidad de irrumpir como sujetos políticos y sociales nacionales, sino que siempre son vistos en el ámbito territorial. Guatemala no ha hecho esa conexión, digamos, entre el mundo urbano y el mundo rural, entre los movimientos sociales, particularmente las organizaciones de los territorios y los movimientos urbanos. Y yo creo que pedirle a la protesta un proyecto es difícil. Es una protesta, digamos, es como una primera fase, como una nueva primera fase lo que estamos viendo. Y ahora lo que mueve es el enojo, o a lo mejor la frustración, o la tensión acumulada de la pandemia, o cualquier otra explicación, o todas juntas y algunas que posiblemente se nos escapen, están moviendo. La pregunta es si en esta ocasión, si la protesta se consolida, si la movilización social se consolida y se mantiene, como ocurrió en el 2015 a lo largo de un tiempo razonable, si en esta ocasión sí logra dar el paso a conformarse en un movimiento social y político más robusto. Y ahí creo que va a depender mucho de si los liderazgos que estuvieron 5 años atrás en la plaza y hoy están posiblemente activos de nuevo, digamos, aprendieron de la experiencia y tomaron además la decisión de que para cambiar el sistema
tenés que competir dentro del sistema. Cambiarlo de afuera es una opción, no voy a decir que no, pero no siempre produce los mismos resultados. Y que hay que jugar, hay que convertirse en sujetos políticos, sociales, robustos, portadores de un proyecto, ya sea para defender el establishment o para cambiar el establishment, ¿no? Dependiendo del horizonte ideológico que vos tengas en una sociedad democrática y plural, que así debe ser. Pero es muy difícil predecir la evolución. Yo creo que tenemos que estar atentos y atentas de lo que viene hacia adelante, pero entender fundamentalmente que es el camino de la despolarización y no el de la polarización el que puede encontrar las salidas al país. Y por ende no es un diálogo para el presupuesto, sino es un diálogo para la gobernabilidad, o si queremos un concepto más robusto, para la gobernanza, incluyendo la mirada de los actores emergentes y tradicionales de los territorios, el camino que puede facilitarle a Guatemala un horizonte compartido. Magnífico. No sé, ya con esto acabaríamos. No sé si tienen algún breve mensaje, alguna reflexión final para cerrar. Lorena. No sé, yo estoy muy interesada en seguir viendo este experimento democrático en Guatemala y de ver la activación de la ciudadanía, pero si tengo un mensaje de cierre, yo todavía estoy pendiente con eso. La incertidumbre, Eduardo. Mira, yo diría que en este contexto, volver sobre esta idea, es importante que el país... Voy a utilizar una expresión de una revista mexicana que caracterizaba el modelo de desarrollo de Costa Rica en los años 70. Yo esperaría que este país escoja el ancho camino del centro y no los delgados caminos de los extremos del signo ideológico que quieran. El ancho camino del centro significa construir un centro plural, democrático, que reconozca y le pierda el miedo a las diferencias, y que desde las diferencias construya mínimos compartidos, pero entendiendo que esos mínimos compartidos no pueden ser entre los mismos que hicieron la transición hace casi 40 años, ni entre los mismos que estaban activos cuando firmaron la paz, porque la sociedad guatemalteca se ha transformado aceleradamente, se ha vuelto más rica, más diversa, más diversificada, si se quiere, más fragmentada y más contradictoria, un poco al tenor de esta idea de Bauman, ¿verdad?, de las sociedades líquidas, pero a final de cuentas esa pluralidad tiene que verse reflejada en el reconocimiento mutuo y en romper con esa idea de esas narrativas de amigo-enemigo que están queriendo algunos actores extremos incentivar nuevamente en el país. Yo tengo una gran esperanza de que estos jóvenes que no vivieron la guerra, que bien describía Ana Lorena, que hoy pueden ponerse al frente, digamos, de conducir estos procesos de cambio, lo hagan por ese ancho camino del centro. Y ese ancho camino de reconocer la pluralidad, perderle el miedo a la diferencia y entender que es desde el reconocimiento de las diferencias que se construyen los proyectos compartidos. Ese es el gran reto para prácticamente toda América Latina. Eduardo y Lorena, muchísimas gracias por el tiempo que le han dedicado a esta conversación, y quiero también agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante estos casi 75 minutos. Sigamos poniendo atención a lo que está pasando en Guatemala, que por lo visto van a seguir pasando algunas cosas interesantes, y que ojalá los guatemaltecos y las guatemaltecas pues saquen lo mejor de las movilizaciones que está habiendo. Buenas tardes y hasta luego. Chao.